Bueno, mi primer invitado de la mañana, candidato presidencial, Ricardo Lombana. Don Richard, bienvenido, hombre. Tanto tiempo sin verte. Bastante. Buenos días, Fernando, y a toda la audiencia de Next. Un gusto estar acá. Bueno, primero, la salud. ¿Cómo sigue eso? Bueno, gracias por empezar por ahí. Como saben, hace un tiempo anuncié al país, siendo transparente con la situación, que había sido diagnosticado con un cáncer de próstata. Gracias a Dios, eso es cosa del pasado, porque los exámenes determinaron que el cáncer, primero, se encuentra en la etapa más temprana posible. Dos, se encuentra encapsulado. Y tres, es del menor grado de agresividad posible. ¿Eso qué significa? Que no necesito ni tratamiento ni cirugía, solamente lo que llaman seguimiento activo, es decir, cada 6 meses hacerme ciertos exámenes para asegurar que todo sigue igual y de acuerdo a las estadísticas y el comportamiento del cáncer de próstata hoy en día, no debo tener ni tengo ninguna preocupación el día de hoy con respecto a mi salud. Listo para terminar la campaña con fuerza, como lo he estado haciendo, y listo para asumir las riendas del país a partir del 1 de julio de 2024. Ahí Lombana para rato. Y gracias por la pregunta. Bueno, ¿tienen similitudes la campaña pasada con esta? Sí y no. Yo creo desde el punto de vista de donde la veas. Desde el punto de vista de, ¿qué te digo? De la experiencia, bueno, claro. Definitivamente es distinto. Ya uno sabe con qué piedra se tropezó la vez pasada, ya uno sabe por qué caminos coger, qué caminos no coger. O sea, existe obviamente la experiencia del recorrido anterior, lo que te permite tal vez tomar un poco mejores decisiones en algunos temas, sobre todo en aquellos temas que podemos evaluar que nos equivocamos tal vez hace 5 años. Bueno, por ejemplo, el plan de gobierno. ¿Te acuerdas que yo fui muy insistente en que no necesitaba un plan de gobierno, sino un listado de compromisos, más allá que un Pero digo, al final el plan de gobierno no es una especie de, fuera de 3 o 4 puntos, una cartita al niño Dios donde uno va pero eso la gente lo pide, y lo pide y lo pedía. Número 2, a pesar de que era candidato independiente y saqué muchísimos votos, es necesario tener una estructura. Sí. Entonces, obviamente, hicimos el partido político con la misma visión, con los mismos ideales, sin clientelismo, pero hicimos una estructura y una organización nacional. Eso es algo que también hemos aprendido y aprendimos en el camino. Hemos creado también una red de candidatos que no teníamos la vez pasada. Sí. Es difícil, o sea, no es lo mismo, me preguntaba por la diferencia, no es lo mismo andar por ahí solo con una mochila como candidato independiente, donde las decisiones se toman entre 2 o 3 personas, y ahora tener obviamente a 500 candidatos a nivel nacional que definitivamente son parte de tu estrategia, son parte de tu equipo, pero todas esas diferencias creo que hacen la experiencia al día de hoy mucho más robusta, mucho más preparada. Nos pedían estructura, Fernando, tenemos la estructura. Sí. Nos pedían equipo para gobernar, tenemos equipo para gobernar. Nos pedían un plan de gobierno robusto, ya lo tenemos, y tenemos además el plan para los primeros 100 días. Y finalmente nos pedían tener candidatos para todos los cargos, diputados, alcaldes, representantes. Ahora los tenemos y estamos listos. Bueno, 100 días, una visión bastante napoleónica de la presidencia. Es decir, realmente, ¿crees que son tan importantes hacer pues esa terapia de choque a los primeros 100 días de gobierno? Sí, y por varias razones. Uno, por las decepciones de los últimos gobiernos. La gente está harta, decepcionada, desmotivada y quiere acción rápido, sobre todo en los temas que más le aquejan. Creo que por eso hay que tener periodos cortos, como periodos de 100 días, para tener resultados rápidos en ciertos temas que rápidamente pueden tener impacto. Y número 2, Fernando, con las redes sociales, los periodos de luna de miel se han acortado. Sí. O sea, ya no podemos hablar de que los periodos de luna de miel duran 3 meses o más. O sea, la gente quiere resultados de manera rápida, por eso nosotros hemos diseñado un plan para los primeros 100 días. Está la consulta popular acompañada del inicio de un proceso constituyente, como lo hemos venido anunciando, medidas drásticas de recorte de gastos. Aquellos que dependan del Ejecutivo serán inmediatos. Obviamente aquellos que dependan de la Asamblea Nacional demorarán unos meses más, porque estamos heredando un presupuesto. Sí. Y la implementación de la reactivación económica y la generación de empleo, entre otras cosas, estarán presentes en los 100 primeros días. Pero 100 primeros días donde uno no puede ser Bukele sin el ejército de El Salvador, y uno no puede ser Milei pues, sin esa estructura que a la larga le está dando Macri atrás. Es decir, en noviembre del año pasado y julio del 22 nos demostraron de que
es decir, la insatisfacción, es decir, la calle y un montón de variables que antes no existían. Y los partidos políticos parece que perdieron esa misión de ser la cadena conductora entre pueblo y gobierno. Es decir, ¿se pueden hacer grandes reformas sin grandes traumas en un país como este? Yo no creo. Yo he sido sincero en todo momento, Fernando, de que las transformaciones que nosotros vamos a implementar tal vez van a requerir ciertos espacios de turbulencia, pero no tenemos alternativa. Y ese es mi planteamiento y esa es mi propuesta electoral. Tenemos 30 años de un sistema político que pacta. O sea, los que llegan a poder pacta con lo que sea que esté en la Asamblea. Sean corruptos, sean delincuentes, sea gente que quiere chantajear al presidente. Hay pactos. Y esos pactos siempre perjudican a la población. ¿Nosotros qué estamos planteando? Bueno, el país ya no quiere más pactos con corruptos, más pactos con delincuentes en la Asamblea. El país no quiere narcopolítica, el país quiere que se le reduzca el presupuesto a la Asamblea. Entre paréntesis, si fuera por el país, la gente quiere que se cierre la Asamblea. Pero obviamente nosotros no vamos a caer en esa irresponsabilidad. Yo estoy respondiendo a lo que la población me ha dicho a mí en todos mis años de recorrido. Entonces, sí. Nosotros tenemos que enfrentar a una situación compleja en la Asamblea, la vamos a enfrentar, pero todavía no sabemos si la vamos a enfrentar porque queremos lograr mayoría en la Asamblea, queremos que la gente vote por nuestros candidatos a otro camino y los candidatos independientes para poder tener, si no mayoría, una bancada importante para que estas transformaciones no tengan tanto conflicto o no tengan tanta oposición. Acá no tenemos un ejército, ni tampoco pretendo utilizar los métodos de llevar el ejército a la Asamblea, pero para eso es la consulta, Fernando. Nosotros vamos a llamar a una consulta no vinculante, que es un plebiscito, de preguntas de sí o no a la población. Sí o no una asamblea de menos diputados, sí o no una asamblea con menos presupuesto, sí o no una segunda vuelta electoral, sí o no cambiar las facultades de investigación de que la Corte investiga a los diputados investigan a la Corte y no pasa nada, sí o no cambiar los requisitos para la designación del Contralor y las entidades de fiscalización, sí o no toda una serie de medidas de eliminación de fueros y privilegios que el país está pidiendo. El gobierno va a promover el sí y el sí va a ganar abrumadoramente porque el pueblo está pidiendo que se le deje de robar y despilfarrar sus miles de millones de dólares para que eso se destine a prioridades nacionales y con esa legitimidad nosotros, y esa es nuestra estrategia política, vamos a ir a la Asamblea a decir, bueno, ¿quién se va a oponer a lo que el pueblo está pidiendo? Y nosotros creemos y esperamos que sean pocos los que quieran oponerse o no sean grandes cantidades de diputados. Y si tenemos que ejercer presión, lo he dicho anteriormente, lo vamos a ejercer a través del pueblo panameño. Y yo seré el primero, y lo advierto desde ya, el primero que estaré en la calle, que estaré llamando a la presión popular sobre la Asamblea si es que la Asamblea decide oponerse. Es decir, estamos como en una encrucijada. O nos dejamos chantajear por los diputados que quieren seguir pelechando los recursos de la nación para beneficio propio, o tenemos un presidente que represente a las mayorías que quiere que se acabe este derroche de millones que hay desde la Asamblea Nacional, y a eso venimos nosotros, pero con un fin específico. Está también el caso de los representantes de corregimiento, casi 800, pues que cada uno, aquí en la ciudad capital, manejan $65,000 mensuales, fuera de muertos y heridos, y presupuestos que tú dices, bueno, es que, y esto realmente se está reflejando en la comunidad. Es decir, el gran dilema es esa gran reforma política, cómo se logra con un código electoral que es una camisa de fuerza. Sí, mira, yo creo que hay una combinación. Se logra con voluntad política, con un liderazgo fuerte, sin duda, con legitimidad ganada en las urnas y luego ganada en la consulta popular, y con el ejemplo que se va a dar hacia abajo. Y hay un ejemplo que a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta, que es drástico, y es el no negociar con delincuentes. Nosotros no vamos a hacer ningún pacto con ninguna persona que lo que esté pidiendo para apoyarnos políticamente sea que se le mantengan sus cuotas de corrupción, sus contratitos, sus botellas, sus concesiones y tantas otras cosas que dan. Gobiernos locales, representantes de corregimiento. Muy buena pregunta. Hablemos un momento de los gobernadores.
aquí hemos tenido por años, Fernando, gobernadores que son figuras políticas. Sí. O sea, son premios que le dan a sacar las bolas de la lotería. Y la gente que corrió y no ganó. Pero cuando tú revisas la Constitución y las leyes de la República, los gobernadores vienen siendo realmente unos gerentes, unos representantes del órgano ejecutivo en las provincias. Nosotros vamos a designar gobernadores con esas competencias y esas idoneidades. ¿Para qué? Para que le den seguimiento a la ejecución de los gobiernos locales. ¿Cuál es esta ejecución? Tienen que constituirse las juntas de desarrollo local. Esas juntas de desarrollo local son las principales que tienen que intervenir en la elaboración del presupuesto del gobierno local, en la fiscalización del uso de los recursos del gobierno local, y queremos amarrar, y para esto sí necesitamos pasar legislación nueva, queremos amarrar la asignación presupuestaria al índice de cumplimiento de resultados o índice de gestión de las juntas comunales. Fernando, se nos ha dicho por años que no es posible transformar un país en tan poco tiempo. Veamos lo que pasa en El Salvador. En El Salvador, con los aciertos y los desaciertos, con las críticas y con... Sí, pero en El Salvador había un problema puntual donde tú quitabas ese problema, las cosas, lo demás iba a fluir. Fue en parte lo que pasó aquí cuando en 1989 quitas a los militares y las ciertas cosas empiezan a funcionar. Es decir, aquí, ¿cuál crees tú que es el problema principal que quitándolo puede empezar a fluir la sociedad? Yo mencionaría tal vez 2 o 3 cosas. El primero es la corrupción política. La corrupción que viene desde miembros de la clase política, que a su vez... Y de la clase empresarial. Sí, para allá voy. Por eso dije lo primero. Clase política, que apadrinan desde la clase política y se asocian entonces con 2 actores. Se asocian con narcotraficantes, que son apadrinados desde la política, y la narcopolítica es financiada por grupos de crimen organizado. Y por otro lado están los delincuentes de cuello blanco, gente del sector privado que se asocia con políticos corruptos y forman este triángulo. Por eso hemos propuesto sacar la UAF de la Presidencia de la República, Fernando. La UAF no puede seguir bajo el brazo de la presidencia. La UAF tiene que tener autonomía e independencia para poder seguir los movimientos financieros de los corruptos y poder ir tras sus dineros. Si tú cortas el oxígeno de los movimientos financieros de estos grupos, empiezas a debilitarlos. Y si además contamos con una ley de extinción de dominio, esos dineros cautelados, esos inmuebles cautelados, esos bienes multimillonarios cautelados se pueden poner al servicio del pueblo. Una ley de extinción de dominio con el desastre que es el órgano judicial en Panamá. Pues no olvidemos que nosotros tuvimos una procuraduría paralela, alguien que investigaba, bueno, a los míos no los investiga a los demás. Es decir, con ese desastre, ¿tú crees que alguien puede manejar la justicia que ya está corrompida? La respuesta es sí, y te voy a decir cómo, y quiero terminar la respuesta anterior, porque esos son las 2 o 3 situaciones que tú quitándolas empiezas a conducir este país en la vía correcta. Hoy perdemos grado de inversión, hoy somos vistos internacionalmente como un país corrupto, un país lavador de dinero, un país que está en todas las listas de colores. Pero lo éramos desde los 80, ¿eh? Sí, bueno, yo estoy hablando de los últimos 40 años. Tú ves mi campaña, ellos o nosotros, los que nos gobernaron los últimos 40 años. ¿Cómo destrabamos esto y empezamos a brillar como país y empezamos a ser reconocidos como un país que valora el esfuerzo, que valora la responsabilidad, que promueve a la gente que tiene un diploma, que promueve a la gente que tiene su título de técnico y no que los políticos carguen a la gente como borrego teniendo que inscribirse en un partido para poder ser alguien en la vida? Este país es rico y alcanza para todo. ¿Cuáles son los 2 o 3 tumores que tenemos que extirpar? La corrupción política, ligada a la corrupción que se vincula al crimen organizado, a la narcopolítica, y los padrinos que desde el sector privado se asocian con los narcopolíticos y los políticos para sangrar a la población. Tú quitas eso del camino, y eso incluye, Fernando, los monopolios, eso incluye los oligopolios, eso incluye el negociado de las medicinas, el negociado con los combustibles, el negociado con los fertilizantes e insumos agropecuarios, el negociado que hay con los distribuidores de energía eléctrica. ¿El negociado del aeropuerto? También. Y ayer no tuve chance de desarrollar ese punto en el debate, aparte de que otros candidatos lo mencionaron, pero uno de los tantos problemas que hay con el turismo en Panamá es que no hay competencia. Y obviamente es carísimo el turismo interno porque no se permite la competencia y una sola aerolínea es la que está dominando el terreno. Aquí tiene que abrirse la puerta a otras aerolíneas de bajo costo sobre todo y
con la ampliación de los aeropuertos, que los vuelos puedan llegar directamente a Bocas del Toro, a David, a Río Hato e incluso a Colón, y que no todo el mundo tenga que pasar por Tocumen. Aquí se invirtió en un aeropuerto con plata de todos los panameños y con un par de adendas a la constructora Odebrecht también, con sobrecosto también, pagado por todos los panameños. Ese aeropuerto no es para una sola aerolínea, ese aeropuerto es para que Panamá pueda explotar realmente su ruta turística y su movimiento de pasajeros para que se queden aquí. Hiciste una pregunta importante y te quiero dar la razón en el tema de gobiernos que han utilizado el Ministerio Público y la Procuraduría para causas personales o causas políticas. El gran error de Juan Carlos Varela, y lo he dicho en otras entrevistas y lo he dicho consistentemente, parte del problema de Juan Carlos Varela fue que agarró el Ministerio Público y lo tenía como su agencia de investigación, ¿no? Entonces, ese es el peor error que él pudo cometer, porque al tú ser selectivo con las investigaciones, estás matando y descalificando la posibilidad de cualquier resultado de la justicia. Yo creo que aquí todo el país se dio cuenta que la investigación era con unos y no con otros, sin querer decir quién fue responsable y quién no. ¿Tú tienes cómo garantizas eso? Con un procurador o con una procuradora que nos va a tocar designar, que no responda al presidente de la República, que responda a la Constitución y a las leyes, y ya tenemos varios nombres o posibles nombres de quienes podrían ser estas autoridades. Uno de tus planes, porque yo creo que nunca en democracia un presidente va a recibir el gobierno en una situación tan delicada como el próximo presidente que elijamos el 5 de mayo. Tú has dicho, yo voy a recortar 4.000 millones de dólares del presupuesto, es decir, más del 10% del presupuesto actual. ¿Cómo y dónde? ¿Y qué vas a hacer con esa masa de casi 300.000 empleados públicos? Mira, son varias medidas y es una combinación. No son solo 4.000 en reducción de gastos. Nos están pidiendo que nos apretemos el cinturón. Es lo que pasa en cualquier casa, Fernando. Si la situación está dura, sí, tú aprietas el pantalón. Es la primera medida de responsabilidad que hace un buen padre de familia. Bueno, aquí ha habido una borrachera de 40 años, gran borrachera que se ha pagado en gran medida con tarjeta de crédito. Bueno, llegó el cuco. Se acabó el guaro, se acabó la fiesta, llegó la policía, se acabó la plata. ¿Qué tenemos que demostrar ahora? Que tenemos recursos, pero que los recursos se los roban, que los recursos se utilizan para cosas que no son prioridades para la nación. Pero recursos, Richard, sí, porque tienes vamos a lo específico. Un canal sin agua, un centro bancario que se puede decir que es el centro bancario de Colombia. Ya tú eres abogado, sabes que ya el negocio de las offshore desapareció y nadie pues botó ni una lágrima para frenar que esa campaña de los Panama Papers destruyera la imagen de nuestro país. Es decir, ¿cuál es la base que le queda a Panamá? Primero hablemos de la reducción drástica de gastos. Vale. ¿Qué hemos propuesto? La eliminación de las botellas. Fernando, se calcula que hay entre 15.000 y 20.000 personas en la administración pública que tienen, que nadie sabe dónde están, cobran salario y no tienen funciones. Y lo más triste, a 20.000. Sí, y lo más triste, porque hemos hecho nuestra tarea de información y de inteligencia, lo más triste es que cobran el 10% de su cheque y el 90% se lo devuelven al político que los nombró, y así se roban todas las quincenas la plata de tus medicinas, de tu jubilación, de tus escuelas, de tu seguridad y de tu comida. Eso se va en el primer mes de gobierno y después te puedo explicar cómo. Segundo, normativamente ir hacia un solo salario para los funcionarios. Se acaba esto de las dietas. Gente que es viceministro o secretario o ministro consejero o ministro, tienen un buen salario, tienen gastos de representación, pero además están en 3, 4, 5, 6 juntas directivas y ganan dietas y al final ganan como 12.000 palos. Tiene que haber un solo ingreso para los funcionarios. Tercero, revisión del régimen de notarías. Todos sabemos en este país, Fernando, y tú seguramente lo sabes también, que detrás de cada notaría hay un político que es el dueño de la notaría. El notario gana un porcentaje y los millones se los lleva un político, y eso es lo que negocian tras bastidores cuando hacen las llamadas alianzas. La red de los consulados marítimos, eso también lo debes saber muy bien, que aquí hay 5, 7, 9 personas que se vuelven multimillonarias en 5 años. Un cónsul no tiene por qué embolsillarse 10 millones de dólares en 5 años. ¿Tiene que ganar bien? Sí, por supuesto que sí, pero el porcentaje grande de esos millones tiene que venir al fisco. La Lotería Nacional de Beneficencia. Tú sabes lo que ocurre ahí. Ahí los billeteros se sacan la mugre vendiendo sus billetes
y luego tienen que voltearse y devolverle el 50 o el 60% de sus ganancias al político que está detrás de la lotería. Y así la lista es larga. Gastos de partida discrecional de la presidencia, revisión de los alquileres del Estado, revisión de los alquileres de vehículos de lujo, y la lista podría terminar. Eso tú le sumas, Fernando, y te pido un minuto para explicar esto. Si a esto le sumas la recaudación de impuestos, la evasión fiscal se calcula en 2.500, 3.000 millones de dólares de la gente que no paga impuestos hoy, que debería estar pagando, sobre todo los medianos grandes para arriba, que son los que menos o los que más están en esta evasión. Tercero, tú agarras los fondos del canal, que pensamos, obviamente, no meterle mano, pero que en vez de que todos los aportes del canal vayan directamente a la caja negra y se pierdan ahí para pagarle las botellas a Benicio Robinson o para pagar quién sabe qué despilfarro de fondos, vamos a destinarle a obras específicas estos dineros que salen del canal, y para eso no necesitamos legislación especial. Para eso solamente necesitamos un gobierno que diga, bueno, del aporte de 2.000 millones o 2.100 millones que hizo el canal este año, de ahí va el nuevo oncológico, que tiene 24 años esperando y que solo cuesta 440 millones de dólares, para ponerte un ejemplo, que la gente vea que el aporte del canal va directo a obras y esas obras generan trabajo. Pero a la larga, ese aporte, se puede decir que el cheque de los subsidios es casi agarrar el cheque del canal y enterrarlo ahí. Y no es quiero... decir, de gente que no paga, es decir, los tanques de gas, los 120 a los 65. Ese era el punto que me faltaba. Etcétera. La revisión de todas las exoneraciones, la revisión de las concesiones. Ustedes me vieron peleando con el tema de Panama Ports, y peleamos con el tema de Panama Ports porque pensábamos que ese contrato no se debía extender por 20, 25 años más, porque la empresa no había cumplido, y además porque las condiciones de pago al Estado panameño son irrisorias. Ajá. Entonces, el Estado tiene toda la facultad constitucional y además legal de revisar todas las exoneraciones existentes y todas las concesiones existentes, no para sacar gente de aquí, pero para garantizar que las condiciones que el Estado está recibiendo sean favorables y que las empresas cumplan. Hablemos de las empresas de distribución de energía eléctrica, de las comercializadoras. ¿Cómo es posible que aquí se le estén permitiendo aumentos a ENSA, por ejemplo, solo para mencionar a una de las empresas, cuando estas empresas no cumplen? Cuando el servicio de energía eléctrica o la luz no llega, y si llega, llega mal. De ahí también vamos a sacar ingresos, y finalmente la reactivación económica. Fernando, es verdad, puede que haya muerto o esté pisoteado el negocio offshore, está golpeado el negocio de servicios, están golpeadas ciertas actividades económicas, pero bueno, que antes eran las grandes volteemos la mirada hacia nuestro gran potencial, que es el turismo. Y anoche hablábamos del turismo y del turismo verde. Por ejemplo, tú hablabas de hacer alianzas con Costa Rica y República Dominicana. Es decir, ¿quién te va a enseñar el secreto de su éxito? No, ¿para qué? Bueno, ayer yo hablaba de que me he acercado a esos gobiernos, pero no para copiar sus secretos. Digo, yo sí soy creyente de que si las cosas funcionan hay que nosotros hemos tocado base con varios países que han hecho las cosas bien en varios aspectos. Pero aquí, ¿qué es lo que no se ha hecho bien? Bueno, primero que la gente se mete en gobierno para llenarse el bolsillo, Fernando. No, en materia turística. Bueno, eso pasa en todo, porque ¿qué pasa? La ATP de Panamá tiene más del doble de funcionarios que la ATP o la correspondiente de Costa Rica. Y mira lo que logra Costa Rica. Costa Rica nos da salsa en resultados turísticos, en aporte al Producto Interno Bruto y en generación de empleo. ¿Qué pasa en Costa Rica? Que todo el personal que está en la ATP es personal nombrado por mérito, personal idóneo. Tienen hasta un departamento de ventas con gente que habla 2, 3, 4 idiomas y andan vendiendo a su país. ¿Aquí en qué andamos? Aquí andamos esperando que llegue la carta del diputado tal y el diputado tal y el diputado tal para llenar la ATP de nombramientos políticos. Eso es lo primero que hay que eliminar. Número 2, que la hoja de ruta se cumpla. Aquí andamos inventando una marca país cada 5 años. Cada 5 años. No podemos tener 10 marcas países en los últimos 20 años, una sola marca país. Apoyo a Promtur, desembolso de fondos, inversión en infraestructura. Bueno, y una competencia a ver quién le daba más plata a Promtur. Se formó una subasta, no sé si escuchaste el comentario que hice, porque después de yo comprometerme a pagarle lo que se les debe y a ser eficiente y menos burocrática
el desembolso, que la plata exista y además que puedan promover el plan maestro de turismo sostenible. Oye, después que yo solté la palabra o solté la guitarra, esa vaina empezó como si fuera una subasta. 20 millones, 50 millones, 100 millones, y Promtur no está pidiendo más plata. Promtur está pidiendo que se le pague lo que se le debe. Fernando, turismo, logística y puertos, gran potencial, Canal Seco de Almirante a Charco Azul, a Puerto Armuelles, en el Pacífico, la red de cabotaje, o sea, agarrar realmente el puerto de Almirante o un puerto en Chiriquí Grande, con el puerto de Punta Rincón que deja la mina y los puertos de Colón y Panamá en el Atlántico, en el Caribe, y además en el Pacífico, conectar Puerto Armuelles con el puerto de Mensabé, puerto de Aguadulce y el puerto de Bacamonte. Hay empresas esperando en fila para poder licitar y poder meterse en el negocio, ya sea en movimiento de carga, movimiento de pasajeros o instalar servicios de ferry. La Costanera del Caribe es uno de los proyectos insignia que nosotros estamos proponiendo, Fernando. ¿Cuál es? Tú estudiaste en Europa, tú has vivido en Europa. Aquí, ¿quién dijo que nosotros no podemos hacer autopistas de primer mundo? Esta autopista requeriría en ciertos tramos ir elevada, sobre todo en el área de la comarca y en área protegida, con paradores, como los que existen en España. ¿Paradores para qué? Para que los grupos originarios, sobre todo de la comarca Nove, puedan tener sus propios mercados de artesanías, puedan tener sus propios restaurantes e insertarse en la economía nacional. Empresas digitales. Estamos hablando de cómo vamos a sustituir los negocios que han sido golpeados. Aquí ha venido Google, aquí ha venido Amazon, aquí estuvo Huawei en un momento coqueteando con Panamá. ¿Y por qué se van para otros países? Porque no tenemos suficiente capital humano capacitado en empresas digitales. Para eso hemos propuesto la creación del Instituto de Robótica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Pero al final eso no es Senacit. No, hombre, Senacit no tiene la capacidad. Senacit hace buen trabajo, Fernando, pero Senacit tiene una muy poca capacidad para la cantidad de pelados que quieren estudiar carreras digitales. Necesitamos un instituto que pueda recibir una matrícula de 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes en estas carreras y rápidamente tener personal para la industria de la tecnología y que podamos decirle a Huawei, también o podamos decirle a otras compañías que se instalen Una aquí. de las grandes barreras es el código de trabajo. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para facilitar esta entrada. Y una última cosa, energía. Aquí existe enorme espacio de inversión y generación de negocios en parques de energía solar, parques de energía eólica. Nosotros vamos a implementar un programa agresivo mediante el cual el propio Estado va a importar paneles solares para no tener que soportar los impuestos de importación que le ponen a los paneles solares. Y sabes que rápidamente poder ayudar a muchísimos panameños, sobre todo de bajos recursos y no solo de bajos recursos, sino hacia clase media-baja. ¿Para qué? Para que puedan tener energía generada en sus casas por paneles solares. Gente que en la comarca, yo estuve en la comarca de Biribiri y la verdad es que la venta del panel solar es un crimen. Es que el problema está en la venta, el problema no está en que tengas el panel. Sí, pero poner una el panel vez es tú una instalas el tontería. panel, Fernando, el que pagaba $40 está pagando $4. El que pagaba $30 está pagando $3. Pero el panel se lo venden de una forma tan excesiva que los tipos Por terminan eso pagando la luz más clave cara es de que el Panamá. gobierno importe los paneles y el gobierno ponga a disposición de la ciudadanía. Entonces, sí hay actividades económicas alternas, incluyendo el turismo verde, el turismo de biodiversidad, el turismo religioso, el turismo náutico, aprovechar nuestras costas. Lo que Panamá tiene es un potencial enorme, pero que nos han querido vender, Fernando, que aquí solo teníamos que vivir de sociedades anónimas. O nos han querido vender que aquí solo tenemos que vivir del turismo que viene a ver el canal y el casco viejo. O que solo tenemos que vivir de aquel modelo que trae empresas extranjeras y le damos exoneraciones y punto. Y esa es toda la forma en que estamos atrayendo inversión. No, señor, aquí hay muchísimo más potencial y ese es el Panamá que vamos a construir. Ricardo Lombana, gracias, hombre, por venir. Que no Gracias sea la a última ustedes. vez, hombre. Todavía Hombre, queda un sí. mes de campaña. Gracias. Así es.